tenemos enfermedades que son la otra tremenda. Esta es tremenda porque en Argentina hay más de 6 millones de personas con enfermedades. Imagínense si logramos conseguir el tratamiento, que por suerte nos estamos acercando. Nosotros estamos trabajando con el Reino Unido y ahora se está sumando a Estados Unidos porque veo que lo que estamos haciendo es bastante bueno. ¿Saben a lo que estamos llegando? El trasplante de micrófono. Así que miren cómo viene el futuro. Esto ayudado por la inteligencia artificial que ha hecho avances tremendos porque nos evita un montón de trabajo. Bueno, la osteoartritis, que era la artrosis de antes, en realidad se llama osteoartritis porque en realidad no es un fenómeno degenerativo, es un fenómeno que es como digamos una mini artritis reumatoidea, mucho más limitada pero el proceso inflamatorio. La definición crónica multifactorial. ¿Cuál es la característica? La mostraron antes en la lesión de resonancia, la degradación del cartílago articular y la alteración del hueso subponderal. Ustedes vieron que el doctor mostraba siempre edema óseo y lo demás, no siempre se quedaba en el cartílago. Eso genera dolor, el edema óseo genera dolor y incapacidad funcional. Según la teología, uno dice que es primaria idiopática o secundaria, que puede ser localizada, por mano, rodilla, cadera, según si tiene algún trabajo especial que jorobe esto, o columna, o puede haber otra que es generalizada, que todavía no se sabe exactamente por qué se produce de esta manera, pero estamos encontrando la causa genética de esto. Ahora ya empezamos, porque descubrimos, la artrosis en realidad, o la osteoartritis, son varias enfermedades, es la vía final de varias enfermedades. Entonces ahora empezamos a verla por fenotipos. Esos fenotipos pueden ser metabólicos, traumáticos, ya lo vamos a ver más adelante. Una persona se lesiona jugando al fútbol o lo que fuera, se produce una lesión del cartílago o del menisco, se lo quitan y eso ya genera artrosis. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso que es la artrosis que nosotros pensamos, yo no puedo hacer eso con una artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea, por más que le genere esto, no, es algo diferente, ¿se dan cuenta? Entonces tienen un inicio que no es exactamente igual. Y como ustedes ven, estas piernitas seguro que la ven en el consultorio de muchas mujeres mayores, o esas manos, que uno diría, ¿es una R? ¿Cómo saben que no es una R? ¿Quién se atreve a decirme? Ahí está. En el otro dijimos todo proximal y acá es distal. Si yo le saco esto, prácticamente la mano está bien. Entonces, la diferencia es eso, no se asusten porque tiene la mano así. Fíjense que lo distal es lo característico. Ocurre, por supuesto, de mayor en la edad, o sea que hay un fenotipo de aging, como dicen los ingleses, de la edad, pero ataca el cartílago con un fenómeno inflamatorio. Y el componente principal es el dolor, si no el paciente no vendría, y la reducción de la función articular. Por encima de los 75 años, casi todos los pacientes ya tienen algún indicio de la enfermedad, y con más de 85 años ya son sintomáticas. Afecta para los americanos hasta 20 millones de americanos, me parece que debe ser bastante. Era tan importante que el Time le sacó una tapa en su momento, porque los yankees cuando hay dólares de por medio y les molesta mucho, esto había que tratarlo de alguna manera, siempre sacar como un tema importante, ¿no? Y además porque se estaba transformando en una enfermedad más común. Es una enfermedad más común y además es diferente porque no es una infecciosa que la persona se va a morir. ¿Se dan cuenta? Entonces como que pasa ahí como, bueno, si esto fuera que la persona se morirá, a lo mejor, como dijo la del Fondo Monetario Internacional, es un gran riesgo, ¿no? Así que evidentemente es así. Pero fíjense dónde figura la osteoartritis. Viene, las enfermedades más comunes que nosotros tenemos en reumato son la afectación de columna. El lumbago es lo más común. No hay nadie que no haya tenido un dolor de cintura porque no hay un paciente con un lumbago. Eso es lo más común. Después está la osteoporosis, que todas las mujeres, especialmente postmenopáusicas, tienen que ser cuidadas en este aspecto porque evidentemente son proclives a esto, y hombres también.
Después, como el hombre o a las mujeres les gusta cada vez hacer más deportes, vienen las bursitis, las tendinitis, y después aparece la osteoartritis. Y aparece también otro que es la fibromialgia, que es producto de nuestra realidad social, en el que la gente pone un componente de checo, por decir así, en donde la gente empieza a tener un tipo de dolor neuropático muy difícil de manejar, y aparecen todas estas cosas. Después la máquina se ve mucho menos, pero la osteoartritis tiene un lugar importante. La diabetes tipo 2, que genera el fenotipo metabólico, puede ir con problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinales. Recuerden la microbiota. La microbiota a nivel intestinal es como un órgano inmune. La microbiota está regulando constante, por eso ahora la gente tiene más criterio. Come yogur, come probióticos, come todo esto, porque hay que regular nuestra flora y cuidar mucho nuestra boca para evitar que aparezca la pseudómonas. La pseudómonas, la porfironoma gingivalis. Bueno, esto lo voy a pasar porque no es mucho. Radiológicamente, fíjense en la diferencia entre hombres y mujeres. Ya viendo así se dan cuenta que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Y miren, la cadera en azul oscuro, la rodilla en rojo y las articulaciones distales de la mano en azul. Como ustedes se dan cuenta, las manitos, ustedes lo ven a veces, es bastante frecuente. Algún compañero de ustedes seguro que lo tiene. Y generalmente esta que se ve acá tiene un componente genético. La madre, el tío, alguno lo tuvo. Así que eso es muy común verlo. ¿Y qué sabemos sobre esto? Lleva limitación funcional, laboral, incapacidad física, y lleva también a tener que hacer en algún momento alguna artroplastia, hacer algún reemplazo articular. Esto genera gastos también. No solo gastos, sino que no siempre sale bien. Ahora, por suerte, se ha manejado muy bien la técnica de la artroplastia y las complicaciones son mínimas o se colocan mejor, pero igual se asocia con un aumento de mortalidad por complicaciones gastrointestinales y cardiovasculares. Fíjense que corresponde al 40% de las consultas de los especialistas. Algunos de ustedes vio artrosis o no. Me duele acá, tiene artrosis. Pero además, esto es un punto muy importante, las empresas saben que es una importante causa de ausencia laboral, y no por cuenta. El paciente está mal, se siente mal. Los datos brasileños, fíjense, hablan de 92.000 consultas en una clínica. Bueno, los brasileños son 250 millones, y eso es bastante. Y de esas 92.000, 14.000 fueron por osteoartritis. Así que el 15%. La progresión es variable entre pacientes, porque uno a veces ve un paciente y le ve la radiografía y está horrible. Y dice, bueno, el paciente no siente tanto. Y hay otro que tiene muy poco y viene con un montón de síntomas. Esto es una cosa que es bastante común tener. Después, ahora fuimos manejando mucho la tecnología de imagen, la de biomarcadores, tenemos cuadros de predicción, los altos costos de estudios limitan un poco poder hacerlo. Hay una disociación entre los efectos de estructura y los de la sintomatología, y hay una baja tolerancia porque los tratamientos que hacemos para artrosis provocan muchos efectos colaterales. Hay dos poblaciones, esto es un hecho claro. Hay unos que progresan rápidamente y hay otros que lo hacen lentamente. Y obtener que el paciente se le mejoren los síntomas y modificar al mismo tiempo la estructura es muy difícil. ¿Qué digo con modificar la estructura? Si hay una lesión del cartílago, yo busco que el cartílago crezca, que vuelva a regenerarse. Y esto lo estamos estudiando ahora mucho con el Reino Unido, con lo que estaba diciendo, no solo con el trasplante mitocondrial. Hemos descubierto, porque decimos, algo tiene que ver con este asunto de células madres, con todo lo demás, hemos descubierto que, siguiendo primero animales, hemos visto que cuando se forma el feto, en el momento que se forma la articulación, porque hay que pensar que la joya que es el sistema universal para nuestro crecimiento adentro de la gestación del útero de una mujer, crear una articulación que se produce el huevo y todo, es increíble, de una manera, simplemente porque el espermatozoide se puso con un óvulo. Es increíble. Entonces, fuimos ahí
dijimos, acá tiene que estar la clave. Y es cierto, empezamos a utilizar un montón de, digamos, de tinciones y descubrimos que había un panel de células que se llamaba GDF5, o sea, GDF5. ¿Por qué se le dio valor a esto? Porque se tomó esa misma valoración en gente mayor y todavía esa célula persistía. A pesar de estar en la zona, digamos, del momento del embarazo, persistía en el adulto en pequeños lugares. Entonces empezamos a estudiar y dijimos, esto tiene que tener alguna connotación. Y es cierto, en el comienzo veíamos que estaba presente, pero después descubrimos que esas son células madres que tenemos nosotros en cada articulación. Y no era estúpido pensarlo, porque una joya como el ser humano, digamos, joya en el sentido de la estructura, ¿no? Porque algunos se meten para no encontrarlo. Pero, digamos, no puede dejarlo el organismo una carta. Tiene que dejarlo con una posibilidad de curarse claramente. Entonces dijimos, si existe esto, ¿cuál es el llamado para que esta célula vaya a nutrir y a tratar al paciente? Y esta célula GDF5 que estaba presente respondía a una proteína que acabamos de descubrir, que se llama IA. Y que es muy probable que podamos sintetizarla y que la podamos poner intraarticular en alguna articulación y excitar a esa célula para que curen a las células centrales. Esto es un avance que se lo estoy dando claro. Hay factores de riesgo, fíjense en que la edad, el peso, el género, las infecciones, lo ocupacional, esos tipos que trabajan así al final tienen artrosis. Bueno, estos genotipos generan un montón de problemas, por ejemplo la primaria, la postraumática, la metabólica, pero todas llegan a un problema biomecánico y un estado de cartílago alterado que genera la osteoartrosis y eso genera progresión. Ni que hablar del traumático, fíjense cómo está esa pierna, esa ya va a tener artrosis en corto tiempo. Entonces, además, los fenotipos son, fíjense, provocados por el envejecimiento. Ya estábamos hablando de mitocondrias hace mucho tiempo, la edad, el aspartato o el 7-Watt, que es lo que la gente hace para tomar vino, es decir, que es curativo, porque aparece el resveratrol, que es uno de los que mejora el 7-Watt. El cartílago en sí es dependiente del ADAMS, de la metaloproteinasa 13, del DR2, del óxido nítrico. El hueso tiene todos esos elementos. El UNT ahora está jugando muchísimo, igual que el RANK-L. Y en inflamación son todas las interleuquinas muy activas, que no son las mismas de la artritis reumatoidea. En la artrosis, la interleuquina 1 es importante. Entonces también pensamos en su momento, bueno, tratémoslo con anakinra, pero no se logró mejorar la enfermedad y es lógico, porque esta enfermedad no es una inflamación activa como ocurre en la hernia, es una inflamación lenta, diferente. Cuando uno pone una de estas medicaciones, esta medicación dura minutos. Entonces, el tratamiento para una artrosis en minutos no llegaba a curar la enfermedad. Era una gran suposición que podían dar, pero no fue así. Y después en los metabólicos sabemos cómo actúan las adipoquinas, los estrógenos o hasta las LDL oxidativas. Esta es la monotípica de la VA. Dijimos, había un aumento óseo, ustedes lo ven como se deforman las articulaciones, hay nódulos de Everden en las interfalángicas distales, a ver si lo puedo hacer desde acá, sin mover la ruedita, ahí está, ¿ven? Los nódulos de Bouchard, acá tienen uno, que está en la segunda articulación, el compromiso es evidente, pero acá no hay nada. Yo les tapo esta parte y es un hermano común, a diferencia de la otra. Este es un pie bastante común. Si ustedes miran esto, piensan en una tía, allá está en una de las amigas, por decir así. Fíjense en que es típico ver esto en la artrosis. Cuando uno mira a nivel de una biopsia, se da cuenta que hay un intento de formación de hueso para salvar el desequilibrio que hay a nivel articular, pero ese intento es fallido y genera esos problemas de deformidad a nivel articular, que al final después traen más problemas que otra cosa. Hay que ponerse armadilla, esto, lo otro, un montón de cosas. Entonces, esto lo voy a pasar. La estructura es agua, fibras colágenas y sustancia fundamental, que son los glucosaminoglucanos, que son sulfatados y no sulfatados, ahí los tienen, el sulfato 4-convitina, el 6, el gratán sulfato, que están presentes a nivel de la matriz del cartílago, y los no sulfatados, que están formados por el ácido hialurónico, que es lo que, digamos,
actúa como un freno entre las dos posibilidades, de que haya un contacto directo con la sinovial. ¿Cuál es la función? Remite articulación, absorbe el choque, tiene una espesura no tan grande, pero puede llegar a 7 milímetros y va disminuyendo con el envejecimiento. Es hidrófila especialmente, pero tiene capacidad elástica. No posee vasos sanguíneos y linfáticos y no tiene terminaciones nerviosas. ¿Por qué? Me parece que no tiene vasos sanguíneos. Porque si tuviera vasos sanguíneos se transformaría en hueso, porque la sangre lleva calcio. Entonces, este es otro de los problemas como el ojo. La articulación no tuvo contacto con el sistema inmunitario. Estaba todo perfecto. Cuando se produce una lesión y se libera al medio alguno de las proteínas, digamos, que tiene cartílago, esto genera una reacción autoinmune a la sinovial que tiene al lado, diferente a la de la artritis reumatoidea, pero que genera una respuesta autoinmune. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que provoca esto. Y además hay que considerarla como un órgano, ya no es el cartílago solamente. Entonces tenemos que considerar todo: músculo, hueso, periósteo, líquido sinovial, tendones, ligamentos, cápsulas. Cuando uno trata una articulación es un todo lo que forma esa articulación. Una sola cosa no anda en la terapéutica. Además recuerden que el cartílago es aneural, avascular, alinfático y por esto tiene muy poca capacidad para defenderse del sol. El cartílago es hialino, es liso, brillante, cubre la superficie perfecta de las articulaciones y está compuesto, fíjense, en condrocitos uno pensaría es un montón, no, es un 2%. La fase líquida, por eso son blanditos, y ustedes cuando comen una patita de pollo se dan cuenta que está el cartílago ahí, es blandito, tiene casi un 80%, la sólida es un 20 o un 30%, hay colágeno de tipo 2 que hace como si fueran columnas que mantiene el tejido, y están los proteoglucanos agregados siempre. Producen resistencia mecánica a través del colágeno y la capacidad reológica de absorber el impacto, y los proteoglucanos para retener agua e intercambiar las sustancias en el cartílago. Porque recuerden que no tiene vasos sanguíneos, lo hacen todo por intercambio de fluidos. Entonces, esto es importante. ¿Cuáles son los dominios? Fíjense que es muy importante. El ácido hialurónico, que está en el espacio del medio, actúa como una barrera para que no exista el encuentro entre el cartílago y la sinovial. Al mismo tiempo, cualquier cosa que se produce acá, esto me lo frena para que no lo vea. Entonces, en los primeros momentos, cuando somos jóvenes, lindos, qué sé yo, todo lo que se nos ocurra decir, el ácido hialurónico está presente, pero con los años el ácido hialurónico disminuye y entonces esa cantidad que se reduce puede dejar pasar alguna sustancia, por eso está más emparentado con la edad. Y uno tiene que reemplazarlo. Si uno utilizaría el ácido hialurónico en etapa temprana, pero ¿quién viene a aplicarlo? ¿Qué hombre viene a aplicar una inyección en la rodilla? Tendría que decir la palabra típica. El agua y se desmaya, la mujer es más valiente. No duele nada. Y sin embargo, los atletas, ahora lo se está haciendo en Estados Unidos, a los chicos de 15 años. Porque esa etapa hay que cuidarlo. Aunque se lesione, si uno le pone esto, evita el contacto y evita el primer paso, que una vez que se produce la sinovitis, ya después es muy difícil de controlar. La célula mesenquimal, que sintetiza los elementos de la matriz. Bueno, esto lo paso porque si no... ¿Cómo se produce este modelo conceptual? Hay alteraciones bioquímicas de las células del tejido. Esto lleva a una alteración estructural, va a dar dolor, otros signos y síntomas, limitación funcional, reducción de la calidad de vida, y esto solo se puede mejorar a esa altura con preparación quirúrgica. Fíjense en que es una falla de órgano. Hay una normal geometría, porque ya no es lo mismo, hay edema óseo, hay disfunción mecánica, hay remodelamiento, esclerosis, se produce sinovitis, esto va a generar dolor, el cartílago ya no es el mismo, van a empezar a inflamarse los meniscos, ligamentos, tratando de sostener la articulación, y va a aparecer el intento de mejorar esto, el osteofito, para tratar de compensar lo que está de más. Esto sería más o menos rápidamente lo que es. Recuerden, bueno, esto ya creo que hablamos bastante. La fisiopatología es lo que decíamos, hay un inicio en el que siempre hay señales inductoras, porque los condrocitos están quietitos ahí. Cuando se produce artrosis, ¿qué le ocurre al condrocito? Se hipertrofia.
cuando ustedes lo ven así es porque ya hay algún problema bastante serio. Y eso seguramente la resonancia en algún momento, con las nuevas técnicas que van a aparecer, vamos a poder ver hasta cada célula, ¿no? Es increíble, pero es así. Entonces, al inicio se ve esto, empieza a disminuir un poco esta aparición en pila de monedas, como se ve, y aparecen los condrocitos hipertróficos, como se ve ahí, que las quimoquinas, las interleuquinas y demás hacen que liberen la metaloproteinasa, se empiezan a clonar, se empiezan a hacer grandes desastres, se duplica la tile mark, que es la que está presente en el cartílago, y se empiezan a formar osteofitos. ¿Y qué ocurre? Aparecen las microfracturas y la angiogénesis, que va a generar la calcificación y la deformación a ese nivel. Bueno, los cambios principales es que hay un aumento de interleuquina 1 y TNF-alfa aumentada, actividad de colagenasa y agrecanasa, expresión también aumentada de metaloproteinasa y ADAM5, expresión aumentada de colágeno de tipo 10, que no es el conveniente. El colágeno presente en la articulación debe ser el 2. La proliferación cordocitaria empieza como una medida, digamos, de tratar de suplir lo que está pasando, pero en realidad el cartílago no necesita más células, necesita mantenerse en la estructura como corresponde, se calcifica la matriz, entonces ya no hay intercambio como corresponde, y entonces aparece el gran común denominador, que es la hipertrofia cordocitaria. Si esto lo vemos con la resonancia, ahora hay una cuantitativa que muestra, y estos son trabajos de investigación. Uno, si da una droga, ve cuánto aumenta de cada una de esas capas y puede decir cuánto está haciendo la droga para mejorar ese cartílago, porque lo podemos diferenciar en esas separaciones. Y aquí sí que me gusta mostrar esto. Cuando un cartílago está expuesto a una sobrefuerza, adelgaza, se duplica el time mark, como está acá, ¿lo ven? Y se va adelgazando, mueren algunas células y esto se lo forma otro. Si le da una fuerza fisiológica, lo tolera, porque es como que el cartílago lo aguanta esto, pero sí tampoco es bueno que el paciente no se mueva. Si llegamos a no movernos o tener poca fuerza, ¿no? Generamos igual alteración. O sea que el ser humano necesita estar en actividad. Por eso, un paciente que se queda más de 5 días en una cama está listo, va a tener otro problema. Nunca hay que tratar de dejar el paciente. Se tiene que levantar en alguna medida o hacer actividad, porque corre el riesgo aquel de que igual se lesiona en forma más lenta, pero produce ese problema. Entonces, el remodelamiento del cartílago depende de, fíjense, de la síntesis de la matriz y la disminución de la proteasa. Si logramos que se lesione, todo lo contrario, van a aumentar las proteasas y va a bajar la síntesis de la matriz. Entonces, las proteasas son estas, los inhibidores son aquellos, el inhibidor tisular 1 y 2 y la alfa-2 macroglobulina. Tenemos que tratar de mantener eso en un perfecto equilibrio. Esto es lo que ocurre cuando uno piensa en la articulación como un órgano. Piensen en esto. Se produce dolor. ¿Por qué se produce dolor? Porque el primer signo, y lo vieron en el estudio de resonancia y de ecodoppler, es la formación de líquido. Lo primero que empieza a aparecer es un derrame. Se hincha la articulación y entonces van a ver que esa distensión de la cápsula va a alterar, donde dice 1, como ven ahí, a las terminales nerviosas. Por eso genera dolor. Después de esto, la presión puede ser tan importante que puede estar alterando los vasos sanguíneos. Fíjense, en el lugar, presionan los vasos sanguíneos y pueden tener alteraciones sinoviales vasculares temporales por eso. Después el 3, como ven ahí, la presión es tan grande que puede entrar la sinovial dentro del hueso y generar como un quiste, que uno lo ve en la articulación, y genera ese tipo de alteración. Puede generar también, como el 4, la aparición se escapa sobre las bridas que tiene la cápsula articular y genera esos quistes sinoviales, uno más de los más reconocidos, atrás de la rodilla, que ¿cómo se llama? Quiste de Baker, ¿ven? Como saben, estudiaron. Pero el problema es que también puede generar la ruptura de ese quiste, y a veces se confunde con qué, con una trombosis.
Lo más común es que vaya y la gente cree que tiene una trombosis y resulta que rompió un quiste sinovial. Así que hay que tenerlo presente. Se los muestro por eso. Bueno, esta es la respuesta al daño tisular. Ustedes no se van a acordar de todo esto, ¿te das cuenta? Pero lo importante es que un macrófago, que es terrible a ese nivel, unido a un condrocito hipertrófico, puede generar toda esta actividad de especies reactivas de oxígeno, lípidos activos, todo lo que ocurre a nivel de la matriz, hormonas, enzimas, todo se modifica y empieza ahí a destruirse el cartílago. Para mayor dato, cada vez estudiamos más esto. Y fíjense la cantidad de señalizaciones y de sustancias que están en el cartílago y que todas son pasibles a lo mejor para ser tratadas cada uno en particular. Por ejemplo, ahí vemos el microRNA, que se lo voy a marcar con esto, que ahora es una parte de la terapéutica de la osteoartritis. ¿Se dan cuenta? Y eso, manejándose el microRNA, va a frenar la degradación del cartílago. Hay muy buenos estudios por el momento y parece que puede tener un futuro bastante importante. Bueno, este estrés mecánico da la señal en FKB, ustedes lo saben, y produce la osificación endocronal, generando la aparición del colágeno 10A1, la metaloproteinasa, el factor vascular E, y tiene una diferencia. Si se produce en el centro del cartílago, va a producir degradación del cartílago, pero si se produce en los bordes, va a dar en la vascularidad una formación osteofítica, ustedes vieron, hacia afuera. Esa es la causa que lo produce. Otro de los elementos que media toda actividad en los condrocitos es el óxido nítrico. Y como ven, actúa sobre el insulino factor 1, la presión mecánica, para generar este aumento del hino, que genera apoptosis, metaloproteinasa, colágeno proteaglicano, con degradación de la matriz cartilaginosa. No parece ser muy proinflamatorio, el mediador destructivo, pero también es un mediador de la respuesta fisiológica normal del cuerpo, ¿no? Recuerden eso. Puede tener algún efecto benéfico porque mejora la parte del flujo sanguíneo, esto lo saben los hombres, ahora que toman la pastillita azul, así que le mejora la circulación. Y las enzimas constitutivas generan no en forma picomoleculares, mientras que la que es inducida es mucho más activa y se da mucha más cantidad. Los síntomas ya saben, en eso hay que considerar el dolor, reducción de la movilidad articular y la crepitación, que es una de las cosas que le dicen, siento que hace ruido la articulación. Eso es común, eso es muy común en la artrosis. Es muy raro que lo veamos en la artritis reumatoidea. No llega a sentir eso. El paciente que tiene artrosis dice, siento que crepitan los huesos. Entonces ustedes van a ver el hueso normal y van a ver, como con osteoartritis, es claramente claro ver cómo los linfocitos se meten ahí mostrando que hay en la sinovial una severa sinovitis. Va a haber un comprimiso asimétrico de las articulaciones, ¿no? Como la artritis reumatoidea. Van a estar presentes esos nodulitos que dijimos en las distales Severdén y en las proximales Bouchard, que también pueden ser simétricos y confundirnos. Hay una enfermedad clásica de las manos, que es la enfermedad nodular, que es la que le decía que se da de madres a hijas, y hay un aumento del dolor desproporcionado con los hallazgos que encontramos. Tienen un montón de deformidad y no le nota inflamación, al revés de la artritis reumatoidea, porque hay mucha inflamación y no tanta deformidad, sino la hinchazón en un comienzo, sin embargo acá es al revés. La genética también, hay problemas, hay síndromes de sobreuso con los atletas, puede ser posinfecciosa o con enfermedades inflamatorias, porque la RBM puede tener artrosis. Y la obesidad, ni hablemos, no es lo mismo esto que aquello. Si David sería gordito así, tendría artrosis. Entonces recuerden que la artrosis hay que manejarla. Piensen que USA tiene el 65% de los adultos y tiene un índice de masa corporal mayor a 30 la mayoría. Y eso se ha visto claramente que genera artrosis. Fíjense que por cada kilo que ganamos, 1 kilo es como si tuviéramos un impacto de 6 kilos más en la articulación. Nosotros tenemos 1 kilo más, la rodilla recibe 6 kilos. Es increíble. Eso produce desalineamiento y es frecuente que evolucione a ser bilateral. Ni que hablar si el paciente tiene además una alteración en valgo o en varo.
uno ve correr a veces la gente y yo diría, este fue al médico antes de correr. O sea, puede correr, pero corregí primero eso porque te vas a lesionar de una manera impresionante. Y que hay que tener criterio, incluso en el paciente, hay que decirle que esto hay que corregirlo. Se pueden hacer a veces con el traumatólogo unas resecciones en cuña y alinearlo o algún otro tipo de medida. Voy a pasar un poco esto. La obesidad es muy importante porque las fuerzas, digamos, que actúan sobre la articulación, como dijimos, 1 kilo de más son 6 kilos para la articulación. Y está la metainflamación. ¿Qué es la meta? Ustedes saben qué es la metainflamación. Es lo que se denomina inflamación fría. Está la inflamación común, que es caliente, ustedes tocan, pero esta está provocada por las adipoquinas y por ciertas adipoquinas proinflamatorias, generan alteraciones, pero no muestran actividad a este nivel. El hígado participa también en esto y actúa justo a este nivel de la articulación, generando la destrucción del cartílago. Bueno, la leptina es la más común, que regula la producción de mediadores proinflamatorios, como la interleuquina 6, el nítrico, la interleuquina 8, que tiene mucho valor en esto, el PG2 y la enzima degradante, como la metaloproteinasa, la metaloproteinasa 1, 3 y la 13, que en el cartílago humano son las más tremendas. Eso correlaciona muy bien con la leptina. ¿Ven? Estos otros, cuando uno ve los Everden, toca en el huesito y son movibles, a diferencia de los demás. Los patrones de afectación los van a ver acá, donde puede afectar la artrosis. Se da cuenta que siempre está de qué manera, asimétrica. Lo estoy mostrando en los dos lados. Si esto se diera los dos, pues tendríamos que estar haciendo realmente un diagnóstico diferencial con la artritis reumatoidea. Es muy raro que lo veamos. Solo se puede dar en general en la mano o alguien que se haya lesionado por casualidad las dos rodillas, por ejemplo. En la columna es toda una cosa aparte, pero lo más común es ver esto, que es la formación del intento, que ¿cómo se llama? Los picos de oro, vamos. Si fuera la espondilitis, ¿cómo se llama? ¿Intermocitos son? ¿No les mostró en la clase anterior? Bueno, sí, creo que sí. Por eso, esa es la diferencia, ¿te dan cuenta? Entonces, hay que saberlo bien cuando es afectada por artrosis y cuando es afectada por una afectación como la espondilitis anquilosante o una artropatía psoriática o cualquier otra enfermedad. ¿Ven? Si uno ve esto, ve esa mano y le agarra un ataque. ¿Es capaz de decir uno que tiene una artritis reumatoidea? Sí, uno lo puede decir. Se ve así, se asusta, pero si uno ve realmente esto, se da cuenta que esta es la artrosis, ya que yo decía, en componente genético, que simula mucho y hay que tener cuidado porque fíjense que genera inestabilidad y los huesos se deforman y provocan todo esto. Pero si ustedes se fijan, las articulaciones son ahí están. Para acá no tiene que pasar nada. Yo le tapo esto, nada que ver con la artritis reumatoidea. Entonces fíjense muy bien en esos detalles. Si uno lo ve por imágenes, va a haber estrechamiento del espacio articular, va a haber osteofitas marginales, quistes subcondrales, esclerosis ósea, desalineamiento y, por supuesto, que las pruebas inflamatorias de la artrosis, muy raro que estén presentes. Y el tratamiento. Acá venimos con otra cosa que es bastante. Ya hace mucho tiempo que uno trata de darle cosas a la artrosis, pero en realidad conviene informarle, decirle que hoy cambian los hábitos de vida. Ustedes vieron esos dos que corrían con barro. No puede ser. Si tenés mal la rodilla no puedes correr enfermedad. Hay que tratar de que el paciente tenga, si no va al consultorio, esto es muy difícil, ¿no? Que tenga un contacto telefónico regular, porque en Inglaterra lo hacen pero le pagan. A nosotros nos pagan a veces cuando los atendemos, así que es muy difícil estar en el teléfono. Sí, señora, quédese tranquila. O sea, nosotros somos sacerdotes de la medicina, muy bien, pero no se puede ser tonto. Ejercicios aeróbicos, elevamiento, fortalecimiento, acuáticos es muy bueno, porque cuando uno está en el agua, en realidad lo que está logrando es que disminuye la carga tremenda sobre el cartílago. Ni que hablar porque está en amarillo acá. Lo primero que tienen que pedirle es que baje de peso.
les vuelvo a repetir, 1 kilo de más que nos corresponde en el Body Mass Index, que no debe ser más de 29, eso significa 6 kilos más para la articulación. Okay. O sea que si ustedes en vez de tener 80, tienen 100, tienen 20 kilos más, son 120 kilos más para el cartílago, que le suman a su vida. Hay que tener cuidado. Bueno, se puede hacer osteotomía, se pueden dar plantares correctores, terapia física, todo lo que ustedes quieran. Entonces, hay que prevenir ese cartílago, hay que tratar de evitar que se degenere la matriz, y para esto hacemos tratamiento. Tratamiento con lo que tenemos. La consigna es aliviar el dolor, porque eso el paciente viene, si uno no le alivia el dolor se va. Se puede utilizar el acetaminofeno, la capsaicina o cualquier antiinflamatorio en dolor y en rigidez, y la verdad que anda bien, pero no puede estar viviendo con esto, porque si le calma la ortosis, pues va a tener úlcera al tiempo. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces hay que explicarle muy bien al paciente el monto agudo y tratar de que fortalezca. Les recuerdo que la articulación es un órgano completo. Tiene que fortalecer tendones, músculos, todo lo demás. Se puede hacer esteroides en algún momento, no los sistémicos. Se puede colocar intraarticular, por ejemplo, una rodilla, una vez no genera ningún problema. Y pueden ser útiles hasta 2-3 por año si se espera un tiempo prudencial. Después el lavado interarticular también, lo hacen a veces cuando lo manda para hacer una artroscopía, le limpian y eso mejora un poco. Y la suplementación con el ácido hialurónico, que cuando es bien temprana hace bien. Una vez que está muy lesionado el cartílago, ayuda, pero no es tan buena. Entonces, los que son drogas modificadoras de la estructura de osteoartrosis potenciales, tienen que activar los condrocitos, mejorar la inmunidad oxidativa, mejorar el fenotipo condrogénico y las fuerzas anormales, actuar sobre interleuquina 1 beta, el TNF-alfa, todo esto que habíamos hablado. Los fragmentos de matriz, los growth factors y el aumento de la metaloproteinasa, eso tenemos que tratar a ese nivel. Entonces, para esto tenemos la glucosamina, ustedes lo conocen, sulfato, la deacerreína, el condroitin sulfato, los insaponificables de palta y soja y el hialuronato, que es el ácido hialurónico. Los bifosfonatos también, que se utilizan en osteoporosis, inhiben a la metaloproteinasa 13 y disminuyen los niveles urinarios del telopéptido colágeno 2. Entonces, eso que se ha visto también, como dice en Payet, con las postmenopáusicas, vemos que también ayuda para la progresión de osteoartrosis. Esto lo tenemos que manejar nosotros. Y lo que hacemos con esto es disminuir el dolor, aumentar la movilidad, disminuir el consumo de AINES. Va a haber pocos efectos adversos porque estas drogas no son como los antiinflamatorios, son generalmente fáciles porque se toman una vez por día, no modifican el curso de la enfermedad, pero sí mejoran la calidad de vida. No es como estamos hablando de un biológico o el metotrexate que puede usarse. Ahora hay una tendencia que hasta 6 meses, a veces en esas incontrolables, uno puede utilizar el metotrexate y frena la actividad al principio de una inflamación a nivel articular que no es intensa, lo para y después sigue con el tálamo. Hay muchos estudios que están viendo esto. El soledonato también, porque inhibe la erosión subcondral. Recuerden que no solo es cartílago, sino que se mete adentro y esto inhibe, le hace como una pared para que no progrese la enfermedad. Por supuesto que se usan células troncales, se usa la duloxetina, sí, es bastante importante, porque para el dolor es como para la fibromialgia. El dolor, el cerebro recuerda un poco, es como un dolor neuropático al final. Recuerda el dolor y lo vuelve a recordar, y entonces esto hace que el dolor sea recurrente. Hay que dar con esomeprazol, y manejarlo si podemos, con naproxeno o con cualquier otro inflamatorio. Hay tratamiento del cartílago dañado, esto se puede hacer con reparación por condroplastía, hacer microfracturas y tratar de poner ahí cultivos condrocitarios. Podemos reemplazar cartílagos con trasplante, podemos reconstruir el cartílago y generalmente lo utilizan el cartílago de la nariz para hacer esto.
Así que a lo mejor la rodilla empieza a oler cosas raras. Hay también procedimientos de salvataje, pero estos no son lo ideal, que es poner la artroplastía con un cambio articular total. El futuro será el stem cell. El stem cell se provoca que mejora, pero no hemos visto que sea definitivo. En cambio, ahora yo pondría en juego al trasplante mitocondrial, a los microRNA y a estas células que hemos descubierto, que son las GDF5, y que si uno, como las tiene, no tiene que estar sacando, generando, la activación, el cultivo, lo más, volver a inyectar. Entonces es un proceso que primero no está aceptado acá en Argentina. Los que van a Chile a hacerlo, pero yo no he visto que tengan un resultado totalmente bueno. Así que, ¿qué es lo que nos queda? Adaptar la terapia acorde a la historia natural de la enfermedad. Una persona, una viejita esta, que no van a ser todos así, pero más de uno puede bailar el cancán. Podemos adaptar la terapia intraarticular según la actividad de la enfermedad a nivel individual, porque cada vez que pasa el tiempo nosotros hacemos esto más personalizado. Así que la terapia va de acuerdo al perfil de la artritis. Yo no puedo decir esto, doy una artritis. No. Y lo peor es que los pacientes y los vecinos, y la dio esto para artritis, como si todos fueran lo mismo. Pero eso es. Entonces es fatal. Esto no ayuda para nada. Bueno, acá termina esto seguramente. Ven, esto hay que hacerlo antes que las lesiones sean irreversibles. Adaptar la terapia a la enfermedad se hace en los casos de que exista sinovitis, y de acuerdo a esto, si la forma es hipertrófica o si la forma es atrófica, es diferente la actividad de lo que nosotros vamos a hacer. Y ojo con eso, porque está lleno de estas porquerías, que pueden ser muy buenas, pero ¿quién las controla? ¿Qué dosis tiene cada uno? ¿Quién sabe si realmente es condroitin sulfato o no? Esto es, creo que un negociado terrible. Por ahí algunos se da consciente, pero fíjense en los precios. Tampoco es que sea mucho más barato que el medicamento original. Pero a la gente le encanta esto. Y uno le muestra esto, le muestra los colores. Y ustedes ven, los muchachos jóvenes que hacen toda esta actividad en los gimnasios y todo lo demás, compran de todo. No, yo no sé, se deben estar intoxicando, ¿verdad? Así que gracias.